Pues me gustaría daros a todos la bienvenida a un nuevo culto de estudio bíblico y oración que estamos celebrando aquí, la Iglesia Evangélica Bautista de Reus, tanto en su página web como en su canal de YouTube. Mirando un poquito el historial de todos los vídeos que hemos colgado, colgamos el primer vídeo de estudio de viernes, el 20 de marzo, así que este ya es la 10ª semana que estamos haciendo los cultos de esta manera. Y aunque es diferente y también pues nos gusta poder reunirnos y hablar juntos y orar juntos, pues también es importante que demos gracias a Dios porque ha permitido que podamos realizar estos cultos, estos estudios por el canal y poder mantenernos en contacto de esta manera. Para los que nos estáis quizás visitando o escuchando estos vídeos por primera vez, pues os quiero dar una bienvenida especial. Veréis que vamos a comenzar con una oración hecha por mí, luego pasaremos a un estudio bíblico. Estamos en estas semanas, hemos estado estudiando algunos de mis salmos favoritos y continuaremos con eso en el día de hoy. Y luego, pues al final comparto los temas de oración que tenemos, y cada uno luego en sus casas de una forma individual o en su familia pues puede dedicar un tiempo a la oración. Pero como digo, vamos a poner este culto, este estudio en las manos de Dios para que a cada uno nos vaya hablando y diciendo lo que necesitamos escuchar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos de esta forma virtual. Gracias, Padre, porque en estas últimas 10 semanas hemos podido seguir haciendo los cultos de esta forma online, y te damos gracias por las herramientas que nos das para mantener el contacto. Gracias porque hemos podido estudiar tu palabra, gracias porque hemos podido compartir los temas de oración y orar los unos por los otros. Gracias porque la unión que hay entre nosotros, Señor, no es sencillamente por estas herramientas, sino en primer lugar estamos unidos en ti. Gracias, Padre, por formar todos parte de tu familia. Gracias, Padre, porque todos podemos llamarte Padre, y gracias porque nos podemos orar los unos por los otros. Gracias por todas esas oraciones que tú has estado contestando durante estos meses. Gracias por haber protegido a la Iglesia de lo peor de este virus. Gracias porque hasta ahora no hemos tenido ningún contagio. Gracias también porque la residencia de ancianos que tenemos aquí en Reus también lo ha sido protegiendo. Y gracias también, Padre, porque durante esta semana pues hemos visto que ciertas personas están volviendo a los trabajos. Pero seguimos pidiendo, Padre, que tú vayas ayudando en esta situación, que bendigas no solamente a los miembros de la Iglesia, sino que bendigas esta ciudad de Reus, Señor, que la vayas protegiendo de este virus, Señor, que vayas fortaleciendo y ayudando a los que están trabajando en los hospitales. Gracias porque la cosa está yendo mejor, Señor, pero te pedimos, Padre, que aún tiene mucho trabajo de preparación por quizás rebrotes, pues que tú también pues vayas dando fuerzas, ánimo y sabiduría en ese sentido. Seguimos, Padre, pidiendo por aquellos que han perdido seres queridos en estas semanas y estos meses. Dales tú el consuelo que necesitan, Señor. Solo eres tú el que puedes dar consuelo y ánimo en estos momentos, pero te pedimos, Padre, que como Iglesia, pues nos vayas utilizando a todos para ser esos canales de consuelo y ayuda en estos momentos. Y también, Padre, te pedimos por el futuro, te pedimos por los expertos y nuestros políticos que les des sabiduría, Padre, para afrontar esta situación complicada, tanto la sanitaria como la económica, Señor. Que en vez de mirar su propia sabiduría y las formas que siempre han hecho, que te miren a ti, Señor, que con humildad vayan a ti y hagan las cosas como tú digas, para que tanto los futuros rebrotes como la situación económica pues sean lo más llevadero posible para toda la sociedad de nuestro país, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Padre, pues como he dicho, de ser esas luces en esta oscuridad, Señor, no porque nosotros seamos buenas personas ni mejores que nadie, sino que tú dentro de nosotros, Señor, pues brilles y nos des palabras de ayuda y sabiduría para con todos.
Bendice ahora el estudio, que tú nos hables según lo que nos quieres decir a cada uno. Y como siempre pedimos, Padre, que seamos humildes. Es fácil escuchar, pero ponerlo en práctica, Señor, es lo difícil. Y te pedimos, Padre, que nos des humildad para reconocer lo que somos y que sin tu ayuda no podemos poner en práctica lo que tú pides, Padre. Pues ayúdanos a escuchar y que dejemos que tú vayas implementando, haciendo esos cambios en nuestras vidas que necesitamos, Señor, para ser esos hijos que tú quieres que seamos. Pues todo eso lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues vamos a continuar con nuestros estudios de los salmos. Estamos en estos salmos graduales o salmos de ascensión y hoy nos toca estudiar el Salmo 125, que para muchos, sobre todo aquí en la iglesia de Reus, lo conocemos bien porque tenemos un cántico que cantamos bastante a menudo que está basado en este cántico. Así que vamos a leer el Salmo 125. Como la mayoría de los salmos graduales es un salmo bastante corto, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Haz bien, Señor, a los que son buenos, a los de recto corazón, pero a los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores. Que haya paz en Israel. Pues continuamos con nuestros estudios de esos salmos favoritos que tengo, y como ya llevamos varias semanas estamos estudiando ese grupo de salmos, 15 en total, que van a partir del Salmo 120, que tienen todos como título salmos graduales o salmos de ascensión. No voy a entrar en detalle del por qué tienen este título, ya lo he explicado en otros momentos, pero solo recordar que la mayoría de los estudiosos entienden que estos salmos los cantaban los peregrinos mientras iban de sus casas de camino a Jerusalén para celebrar las diferentes festividades religiosas que se celebraban en Jerusalén durante el año. Y como he dicho cuando estaba leyendo, este salmo o este cántico es uno de los más conocidos, porque al menos en la iglesia de Reus tenemos un cántico que cantamos a menudo que está basado en este salmo o en algunos versículos de este salmo. Y creo que es importante, a mí personalmente me gusta estudiar los salmos que cantamos o las canciones que cantamos en la iglesia, al menos por tres razones. En primer lugar, porque creo que nos ayuda a recordar lo que estamos cantando. Cuando cantamos un cántico muy a menudo puede ser que ya se conviertan sencillamente en palabras y se nos olvida el sentido que tenían en el original. Así que es importante hacer un alto en el camino y mirar lo que estamos cantando. En segundo lugar, es importante porque algunos de los cánticos que cantamos, y este es el caso de este salmo, solo están basados en una parte del salmo. El cántico que nosotros cantamos en la iglesia solo está basado en los primeros versículos de este salmo. Y es importante tener en cuenta todo el contexto del salmo para entender por qué dice las palabras en los primeros versículos. Y en último lugar, me gusta entender bien los salmos que cantamos, porque, y este ejemplo lo he puesto en otras veces, escuché un pastor una vez que dijo: los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Lo dijo en el sentido de que muchas veces cantamos grandes cosas en los cánticos porque no sabemos lo que estamos realmente cantando, pero a la hora de la verdad es muy difícil poner en práctica esas grandes cosas que cantamos. Y hay un ejemplo de eso en la Biblia, en Éxodo capítulo 15, no lo vamos a leer ahora, pero los israelitas, después de ser rescatados de Egipto, hacen un cántico grande a Dios diciendo: gracias, Dios, por las grandes cosas que has hecho, y ahora nos vas a llevar a la tierra prometida y vamos a conquistarla sin problemas porque tú eres nuestro Dios.
Y sabemos que unos meses más tarde llegaron a la tierra prometida y tuvieron miedo y se negaron a entrar porque dijeron, ay, los de la tierra prometida, los cananeos, como vimos en las últimas semanas, son más grandes que nosotros. Creo que por eso es importante que estudiemos estos salmos que cantamos a menudo para realmente entender lo que estamos cantando. Del contexto de cuándo y por qué se escribió este salmo, la verdad es que tenemos poca información. No nos dice quién lo escribió, no hay ninguna indicación de cuándo se escribió. Lo único que podemos hacer es leer un poquito entre líneas, intuir algo al leer el salmo. Parece ser que el pueblo de Dios, cuando se escribió este salmo, lo estaban pasando mal. Eso lo vemos en el versículo 3. Si vamos al versículo 3, dice así, no prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos. Muchos entienden que esta heredad asignada a los justos indica la tierra prometida que Dios había entregado a los israelitas. Por eso, la traducción de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos. Por eso muchos comentaristas entienden que este salmo se escribió o cuando Israel estaba siendo atacado por algún poder extranjero, o incluso que sabemos por la historia de Israel que en algún momento fue conquistada, fueron deportados, pues quizás se escribió en ese momento en que Israel había sido conquistada por otro imperio. Pero como digo, exactamente cuándo y por qué se escribió no lo sabemos. Lo único que podemos decir con seguridad es que incluso en los momentos de dificultad y dificultad importante, los escritores de este salmo y los peregrinos podían seguir cantando, como hemos estado viendo en otros salmos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a medida que vamos entrando y estudiando este salmo. Porque, como he dicho al principio, es un cántico que cantamos muy a menudo en la iglesia de Reus. Y cuando todo nos ha ido maravillosamente bien durante la semana y no tenemos ningún problema, pues es muy fácil cantar. Pero los escritores y los peregrinos eran capaces de cantar este cántico incluso sufriendo dificultades. Este salmo se divide claramente en tres partes y con la ayuda de Dios pues vamos a mirar las tres partes hoy. El primer versículo y la mayor parte del versículo 2 pues habla de en quién confían estos peregrinos. El escritor de salmo en quién confía. Y después la última parte del versículo 2 y el versículo 3 engloban lo que es la segunda parte del salmo y nos explican por qué confían en quién confían, en Dios, incluso en los momentos difíciles. Y luego en los últimos dos versículos pues concluye el salmo con una oración dejando claro que tenemos dos caminos y cuál de esos dos caminos vamos a escoger. Comienza el salmo hablando de los que confían. Y la pregunta es, ¿los que confían en qué? Pues deja claro, los que confían en el Señor. Y esta es la base del salmo. Y es lo que vamos a desarrollar el resto del salmo. ¿En qué confiamos realmente? Cantamos que confiamos en el Señor, pero ¿en qué confiamos realmente? Pero antes de llegar a esto, vamos a mirar lo que dice el versículo 1. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. El monte de Sión es un monte en Jerusalén, ahí vemos algunas imágenes, y lo que está diciendo es que los que confían en el Señor son como los montes. Los montes son sitios permanentes. Pueden venir tormentas, pueden venir sequías, pueden venir problemas, pero el monte se queda ahí. Jerusalén ha sufrido muchos ataques durante la historia, momentos que ha sido casi totalmente destruida la ciudad, las fortificaciones, el templo, los palacios, pero los montes han permanecido para siempre. Aún existe el monte de Sión hoy en día. Y eso es lo que está diciendo este primer versículo. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Pueden venir ataques, pueden venir tormentas, pueden venir dificultades, pero permanecerán.
Pero hay una segunda imagen de los montes en este salmo, que lo vemos en el versículo 2. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Así que la segunda idea es que permanecen porque el Señor los protege. Jerusalén no solamente tenía montes dentro de la ciudad, sino estaba en una zona montañosa de muchas colinas. Alrededor de Jerusalén habían muchos montes. Y esos montes daban protección a la ciudad. Era obviamente más difícil conquistar una ciudad rodeada de colinas que una ciudad que estaba en una llanura. Así que los habitantes de Jerusalén, al mirar a su alrededor, veían que estaban protegidos por estos montes. Pues lo mismo podemos decir los cristianos. Miramos a nuestro alrededor y decimos que estamos protegidos no por nosotros mismos, como veremos más adelante, sino porque el Señor nos está rodeando, nos está protegiendo. Una de las cosas que siempre está buscando nuestra sociedad moderna es la seguridad. Y una de las cosas que más nos ha chocado con esta pandemia es que vemos que no estábamos tan seguros, tan protegidos como pensábamos. Sobre todo en la sociedad occidental pensábamos que esto de las pandemias, de los virus, eso afectaba a otros países. Países más pobres que los nuestros, que no tenían un sistema de seguridad tan desarrollado como la nuestra. Y hemos visto que también aquí en Europa hemos sido afectados por esta pandemia. Pero esta sociedad constantemente nos está intentando vender seguridad. Seguros de vida, seguros de hogar, seguros de coches. Pero no solamente con la venta de seguros, también te dicen, no, planéate el futuro, necesitas un plan de pensiones. O incluso a la hora de estudiar o de trabajar. Estudia esto porque tienes este trabajo y entonces tienes el futuro asegurado. Hazte oposiciones y tendrás un trabajo de por vida. Haz este máster o este doctorado y entonces tendrás más posibilidades. Trabaja mucho en tu empresa para que cuando vengan los problemas económicos tú seas el último en salir de la empresa. Y constantemente el mundo nos está diciendo, haz cosas para estar seguros. Ahora, quiero que se me entienda bien. La Biblia no dice en ninguna parte que seamos unos despreocupados, desprevisores, pero lo que nos está diciendo constantemente la Biblia es que no pongamos nuestra confianza en las cosas que ofrece este mundo, como si esas cosas son la solución a todo. La Biblia, como vamos a ver más adelante, deja claro que lo único que tiene valor, lo único que siempre permanece es el Señor. Entonces, cuando cantamos este cántico en la iglesia, la pregunta que debemos hacernos es, ¿de verdad cuando cantamos que Dios es mi roca, es mi salvación, es como el monte de Sión que me rodea, que me protege? Eso se ve no solamente el domingo cuando lo cantamos, sino entre semana, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestra forma de actuar. Hagámonos la pregunta, ¿en qué basamos nuestra confianza? ¿En el Señor o en todas las otras cosas que el mundo nos ofrece y nos dice que son seguros? Vemos esta lucha constantemente en la Biblia, sobre todo en la historia del Antiguo Testamento de Israel. Constantemente tenían esa tentación de decir, oye, confiamos y hacemos una alianza con los egipcios o hacemos una alianza con este otro imperio. Y muchas veces el Señor tiene que ir a ellos por los profetas y decirle, no, dejad de confiar en Egipto, dejad de confiar en esta otra potencia porque creéis que os salvarán de los problemas internacionales, diplomáticos o de vuestros enemigos. No, confiad en mí. Vamos a leer algunos versículos, podía leer muchos, pero por amor al tiempo solo vamos a leer algunos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, y los versículos del 45 al 47. Aquí es David que está luchando contra Goliat. Y voy a solo leer un par de versículos de todo lo que dice. Dice así en el versículo 45. David le contestó a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. David está reconociendo que él, delante de Goliat, poco tiene que hacer, pero
con el Señor la victoria está asegurada. Por eso va a enfrentarse contra Goliat con el Señor. Y dice esto en el versículo 47, más abajo: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. David está diciendo, voy a ganar por el Señor. Y todo el mundo verá que no es por la mucha preparación y los ejércitos y todo eso, sino es por el Señor. Salmo 33 y los versículos del 16 al 17, leemos lo siguiente: no se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Es que el rey puede tener grandes ejércitos, pero no le da seguridad eso en la batalla. Proverbios 21 y el versículo 31. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Sí, puedes tener caballos, puedes tener grandes ejércitos, pero la victoria depende del Señor. Y eso lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento. Cuando Israel tenía que salir a la batalla, cuando tenía un problema, la victoria siempre la daba el Señor. La daba de diferentes formas. Algunas veces con el mismo ejército de los israelitas, pues Él les daba las fuerzas, la sabiduría, las condiciones para derrotar al ejército enemigo. Otros momentos enviaría pues una enfermedad que diezmaría el ejército enemigo, y la victoria nuevamente sería para los israelitas. Otra vez causaba que el ejército enemigo cayera en confusión y acabaran luchando entre ellos y no tuvieron que hacer nada los israelitas para ganar la batalla. Vemos constantemente, usando la forma que usa el Señor, la batalla siempre se ganaba, no por la inteligencia de los israelitas, sino por el Señor. Y volvemos entonces a la pregunta: ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? Si solamente estamos poniendo nuestra confianza en nuestro trabajo, nuestros seguros, nuestros ahorros, nuestro futuro, nuestro plan de pensiones, lo siento, eso no servirá. El Señor puede usar esas cosas, no niego que pueda usar esas cosas, pero no debemos poner nuestra confianza en esas cosas, sino en el Señor y ser guiados por Él constantemente. No podemos cantar este cántico de que Dios es nuestro monte, que Él es nuestra protección, que Él es nuestro seguro, si a la hora de la verdad nuestro seguro principal son nuestras fuerzas, nuestros ahorros, nuestro trabajo. Permitamos que el Señor use esas cosas a su manera, para que realmente siempre podamos decir: es el Señor que es mi confianza, en Él baso mi confianza y Él me dirigirá todos los días, dándome Él la victoria, no yo con mis esfuerzos. En la segunda parte del Salmo vamos a mirar cómo los israelitas confiaban en Dios, incluso en los momentos difíciles. Y quiero resaltar solamente dos cosas que vemos en este Salmo. La primera cosa que vemos es que ellos tienen la confianza de que Dios está con ellos siempre, nunca les va a abandonar, incluso, como estamos viendo, en momentos de dificultad como están viviendo ahora. Quizás, como hemos dicho, están siendo atacados o ya han sido conquistados. Pero miramos lo que dice el versículo 2, dice: como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. Ellos sabían que incluso en los momentos de dificultad, en los momentos que miraban las cosas y decían, no lo entiendo, sabían que Dios estaba con ellos. Él se compromete a cuidarnos desde ahora y para siempre. Y esta idea no solamente se ve en el versículo 2 que acabamos de leer, sino si volvemos al versículo 1, vemos esta idea también. Versículo 1, los que confían en el Señor son
como el monte de Sión. Y hemos dicho que el monte de Sión pues simbolizaba algo permanente, algo que no desaparecía. Pero para los judíos el monte de Sión era mucho más que eso. El monte de Sión también simbolizaba Jerusalén, simbolizaba el templo, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Habíamos dicho antes que los israelitas, los judíos en Jerusalén, pues miraban los montes alrededor y decían, el Señor nos está rodeando, nos sentimos protegidos. Pero es más que eso, no solamente el Señor los rodeaba, sino que estaba en la misma ciudad, estaba en medio de ellos simbolizado por el templo. Por eso los peregrinos continuaban cantando, porque incluso en medio de las dificultades, como estamos diciendo, dificultades muy complicadas y muy duras, sabían que el Señor estaba con ellos. Y esta es una realidad que vemos constantemente en la Biblia. Pueden venir momentos difíciles, pero el Señor siempre nos está acompañando en esos momentos. Quiero rescatar algunos versículos que dejan esto claro. Éxodo capítulo 13 y los versículos del 21 al 22. Los israelitas habían salido de Egipto y estaban caminando por un camino duro, por el desierto, que podían perderse. Era difícil encontrar el alimento y el agua necesario. ¿Y qué vemos en esta situación? Dice así, Éxodo 13, 21, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Jamás el Señor estuvo con ellos en todo momento, guiándoles, dirigiéndoles por el camino correcto, llevándoles a donde había alimento, a donde había agua. El Señor nunca nos abandona, incluso en los momentos más complicados. Podemos seguir cantando porque sabemos que el Señor está con nosotros. Unos versículos más, Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 6. El Señor hablando con el pueblo justo antes, ya les había llevado por el desierto y justo antes de entrar en la tierra prometida, les dice lo siguiente: sed fuertes y valientes, no temáis ni os asustéis ante estas naciones, pues el Señor vuestro Dios siempre os acompañará, nunca os dejará ni os abandonará. Y también Josué capítulo 1 y el versículo 9, el Señor ya en vez de hablar a todo el pueblo, ahora está hablando a Josué, que estaba liderando el pueblo. Dice, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Y por último os dejo con Mateo 28 y el versículo 20, unas palabras que dijo a Jesús a sus discípulos poco antes de volver al cielo. Dice, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Podemos seguir cantando a Dios, como hacían los peregrinos, porque incluso en los momentos difíciles ellos sabían que Dios no los había abandonado, estaba con ellos en medio de la dificultad. Centrémonos en esta realidad ante las dificultades. La segunda cosa que recordaban los israelitas, que les hacía cantar incluso en las dificultades, no solamente es que reconocían que Dios estaba con ellos en todo momento, sino sabían que Dios lo controlaba todo. Vamos a mirar el versículo 3 del Salmo 125, dice así: no prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Resumiendo, este versículo está diciendo, el Señor controla todas las dificultades por las cuales estamos pasando para que su pueblo no acabe abandonándole y comportándose de la misma manera que los injustos. Por eso dice, para que nunca los justos, su pueblo, extiendan sus manos hacia la maldad. No va a prevalecer esta situación. Esta dificultad en la que está el pueblo de Dios en este momento, como hemos dicho, puede ser la conquista, la deportación, una guerra que están sufriendo, no durará para siempre. Porque el Señor va a poner límites a ese mal
para que su pueblo no se desanime del todo y diga, oye, esto no sirve de nada, voy a comportarme de la misma manera que se están comportando los injustos. Y esta es una verdad constante que vemos en toda la Biblia. Sí, puede haber dificultades en la vida de un cristiano, no voy a negar esa realidad, pero lo que sabemos es que esas dificultades, esos ataques que estamos recibiendo, siempre están bajo el control de Dios y Él pone límites a lo que pueden hacer a nosotros. Vamos a mirar un versículo en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13. Dice así, vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. En los planes de Dios no está nuestra destrucción espiritual. No está para que nos rindamos y digamos, ya me rindo. No sirve de nada. No. Todo lo que nos pasa en nuestras vidas está controlado por Dios y, como nos dice en Romanos, es para nuestro bien, para nuestro fortalecimiento, para llegar a pasar la eternidad con Dios. Esto lo debemos tener en cuenta siempre. Otro versículo, Job, un libro que a mí me encanta. Como sabéis muchos, es un libro donde un hombre de Dios es atacado por Satanás, pierde muchas cosas, bienes, familiares, salud, pero vemos constantemente que cuando Satanás ataca a Job, siempre está limitado por Dios hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, Job capítulo 1 y el versículo 12 dice, muy bien, le contestó el Señor, todas tus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para poner a prueba a Job. Y el Señor dijo, lo permito, pero dentro de estos límites. No puedes pasar de esos límites. No vamos a entender siempre todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, ni por qué Dios lo permite. Pero lo que debemos saber siempre, y esto nos ayudará en los momentos difíciles, es que lo controla Dios, nunca es para nuestra destrucción, sino para nuestro fortalecimiento espiritual, y siempre está limitado a lo que el Señor sabe que podamos resistir. Y un último versículo que siempre me ha encantado es Apocalipsis capítulo 6 y los versículos del 9 al 11. Dice así, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, se irá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Están ahí hablando los que han muerto a causa de su fe y están diciendo, Señor, ¿cuándo vas a juzgar? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar para ver justicia a esos que nos han matado a causa de nuestra fe? Y lo que me encanta es la respuesta del Señor. Porque el Señor no dice, es que sabes que esta batalla ha sido más dura de lo que esperaba. Es que los ataques de Satanás han sido más duros de lo que me imaginaba. Ya iremos viendo, ya os lo diré. Pero esto es complicado. No, la respuesta es, entonces, versículo 11, cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperasen un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Está diciendo, no os preocupéis, lo tengo todo bajo control. Yo sé cuándo llega el momento. Y cuando llegue el momento, entonces juzgaré según mi plan, según mi horario. Y eso a mí me da consuelo, porque el Señor en ningún momento de la Biblia dice, esto se me ha ido de las manos. Nunca he escuchado en mi vida que el Señor me diga, oye Michael, lo siento, esto no me lo esperaba. No, vemos constantemente que el Señor está diciendo, y me dice a mí, Michael, está todo en mis planes, no te preocupes, está según mi horario. Y cuando yo decida, se cumplirá eso que tú pides. Esa justicia que tú pides. Y por eso los israelitas cantaban, porque ellos sabían que
este problema que estaban sufriendo, que los injustos les estaban ganando en ese momento, no duraría para siempre. Llegaría un momento que el Señor dice, hasta aquí. Mi pueblo ya no puede aguantar más y tiene peligro de volverse hacia atrás. El Señor sabe lo que podemos aguantar, sabe hasta dónde la prueba nos fortalece y nunca dejará que superemos eso. Eso a mí siempre me ha dado confianza. Y ahora llegamos a la conclusión del Salmo. Los versículos 4 al 5. Haz bien, Señor, a los que son buenos, a los de recto corazón, pero a los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores. Que haya paz en Israel. Esta oración nos presenta dos caminos. Podemos confiar en el Señor, confiar que Él es la roca, que hace que permanezcamos para siempre. Podemos poner nuestra confianza en Dios y decir, Dios, tú eres mi roca, tú estás conmigo, tú me rodeas. Sé que incluso cuando lo estoy pasando mal, está dentro de tus planes, que tú lo tienes controlado y eso que me está pasando tiene unos límites. O puedo decir, ¿sabes qué? Voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Veo que a primera instancia parece que los que hacen las cosas de una forma injusta se salen con la suya. Pero la oración del salmista es, no, Señor, ayúdame a seguir confiando en ti. Por eso dice, haz bien, Señor, a los que son buenos, a los rectos de corazón. Yo confío, hago esa petición porque yo confío en que tú lo vas a hacer. Pero a los que vayan por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores. O como dice la versión Dios habla hoy, pero los que van por mal camino, hazles correr la suerte de los malhechores. Yo no voy a seguir ese camino, porque yo confío en ti. Yo no sigo el camino de mi propio orgullo, de hacer las cosas como lo hacen los demás, porque sé que ese camino al final lleva a la destrucción, a la pérdida. Y quiero acabar recordándoos la historia que vemos al final del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7 y a partir del versículo 24 dice así. Por tanto, el que me oye estas palabras de Jesús, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Somos prudentes? ¿Estamos construyendo nuestra casa sobre la roca? Porque como dice el versículo 25, vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Si cimentamos nuestra vida sobre Dios, pueden venirnos dificultades. Pero como hemos visto, como el monte de Sión permanece para siempre, nosotros permanecemos para siempre. Versículo 26. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Parece más fácil construir sobre la arena. Seguramente el que construyó la casa sobre la arena acabó el trabajo mucho más rápidamente y con menos esfuerzo. Y a primera vista parecería una casa perfecta, igual que la casa del que lo había construido sobre la roca. ¿Pero qué pasó? Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Sobre qué vamos a construir entonces nuestra vida? Sobre las cosas que hemos visto al principio, estudios, esfuerzo, dinero, todas esas cosas que dijimos, que sabemos que en momentos determinados todos nos pueden fallar. Nuestro trabajo puede desaparecer, nuestra salud, nuestros ahorros, ese esfuerzo que hemos hecho para esos estudios que luego no llevan al trabajo deseado. Son cosas inestables. O vamos a ser como los peregrinos, que fundaron su vida sobre el Señor, sabiendo que eso es permanente. Todas las cosas que nos ofrece este mundo, cuando acaba nuestra vida, desaparecen.
pero Dios es permanente. Él controla todo lo que pasa en nuestra vida. Y lo está controlando todo para que permanezcamos para siempre. O sea, para que estemos con Él por toda la eternidad. Con la seguridad de que esa roca nunca nos fallará. La decisión es nuestra, dónde vamos a cimentar nuestra vida. Pues espero que hayáis disfrutado del estudio de esta tarde y si hay alguien que nos está escuchando que quiere saber más acerca de tener esa relación con Dios, cómo cimentar, fundamentar su vida sobre esa roca permanente, al final del culto pues veréis nuestros datos de contacto, número de teléfono, email. Por favor, poneros en contacto con nosotros y podemos hacerles llegar Biblias o otra información que tengamos. Pues vamos a pasar ahora a un tiempo de oración, cada uno en sus casas. Los temas son los habituales, aunque hemos añadido un par para esta semana. Como ya anuncié la semana pasada, este fin de semana es el fin de semana que la Federación de Iglesias a la que pertenecemos pues celebra el Día de las Misiones, donde presentan los diferentes proyectos evangelísticos que están haciendo tanto en España como en el extranjero. Entonces me gustaría pedir que orásemos durante este fin de semana de una forma especial por estos proyectos. Ya se nos presentará en el culto especial que nos enviarán la Federación para este domingo. Pues oremos por estos proyectos, pero no solamente por estos proyectos, sino oremos por nuestra iglesia también, que tengamos ese deseo de llevar el mensaje de Dios a toda esta ciudad y a cada uno de nosotros individualmente en el círculo en el que estamos, familiar, laboral, pues que también el Señor nos vaya utilizando para hablar de su amor, de ese deseo que tiene de tener una relación con todo ser humano. Y también me gustaría compartir con vosotros un email que hemos recibido del Hospital Evangelic en Barcelona esta semana. Como sabéis, al principio de la pandemia, del estado de emergencia, pues pidieron oración porque la situación era bastante complicada, como en muchos hospitales, con muchos enfermos y también con muchos sanitarios afectados por el coronavirus. Pues han enviado una actualización esta semana agradeciendo esas oraciones y pidiendo ahora que demos gracias al Señor porque la situación ya ha vuelto casi a la normalidad, la mayoría de los sanitarios ya se han vuelto a incorporar a sus puestos, ya hay muy pocos pacientes con el coronavirus en el hospital, entonces podemos dar gracias al Señor por haber contestado estas oraciones. Y luego pues tenéis los otros temas, ya están colgados en la página web y algunos otros temas pues que hemos ido compartiendo entre nosotros, pues ahora es el momento para dar gracias al Señor por todas las oraciones contestadas y también pues poner en sus manos cualquier preocupación que tengamos. Voy a dejar ahora con este tiempo de oración y os invito que el domingo a las 11 de la mañana, Dios mediante, pues podemos compartir ese culto especial que nos va a enviar la Federación.